En un giro inesperado de los acontecimientos en el Congreso español, la ministra ha arremetido con contundencia contra un miembro del Poder Popular, calificando su actuación de bochornosa y carente de credibilidad. La sesión, que prometía ser un debate constructivo, se transformó rápidamente en un escenario de confrontación cuando el representante en cuestión hizo declaraciones que fueron recibidas con incredulidad por parte de sus colegas. Este incidente no solo pone de relieve las tensiones internas dentro del gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad y la ética en la esfera política. La ministra, con su firme postura, busca restablecer la confianza del público en las instituciones y reafirmar la importancia de un debate respetuoso y fundamentado. Dale like, suscríbete y comparte. A la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Romero Sánchez. Tiene la palabra. Señora ministra de Igualdad, las denuncias por violencia machista del ex portavoz parlamentario del partido socio de su gobierno han dejado al descubierto la hipocresía de este gobierno. Lo sabían en Sumar, lo sabían en Más Madrid, lo sabían en Podemos, lo sabían las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, cómplices con su Senadora silencio. Romero, permítame un segundo. Del mismo modo, señorías del Grupo Socialista, que en la primera pregunta o en la segunda he rogado a los senadores del Grupo Popular que guardaran silencio, esto va para todos por igual. Ahora que está haciendo uso de la palabra una senadora del Grupo Popular o de cualquier otro grupo parlamentario, por favor, les ruego a todos que hagamos el debido respeto. Señoría, prosiga, por favor. Muchas gracias, presidente. Decía que lo sabían las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, cómplices con su silencio, compañeras suyas del Consejo de Ministros. Un secreto a voces que conocían, que taparon y que encubrieron. Y dice usted, señora Redondo, que Sumar y Yolanda Díaz han hecho los deberes correctamente. ¿Usted cree que como ministra de Igualdad la mejor manera de apoyar a las víctimas de agresiones sexuales, la mejor manera de luchar contra la violencia machista es respaldar a quien, conociendo estos delitos, miró a otro lado y no hizo nada y no lo denunció? Señorías, esto es muy grave. Señora ministra, explique por qué lo taparon. Este intercambio en el Congreso español refleja la tensión y el conflicto que se vive en el ámbito político en torno a la violencia machista y la responsabilidad de los partidos en la protección de las víctimas. La senadora Romero Sánchez, al señalar la supuesta complicidad de figuras como Mónica García y Yolanda Díaz, expone una crítica aguda hacia el gobierno, sugiriendo que su silencio ante las denuncias de violencia es un acto de hipocresía que socava la confianza pública en las instituciones. El juez, al instar a los senadores a mantener el respeto durante el debate, subraya la importancia de un diálogo constructivo, algo que parece desvanecerse en medio de acusaciones y defensas. La senadora no solo plantea preguntas difíciles sobre la ética y la responsabilidad política, sino que también desafía a la ministra de Igualdad a justificar su postura y acciones frente a una situación tan delicada. Este tipo de confrontaciones pone de manifiesto no solo las diferencias ideológicas entre los partidos, sino también el desafío que enfrentan los legisladores para abordar temas tan serios como la violencia machista sin caer en el juego político que podría desvirtuar su gravedad. La respuesta de la ministra será crucial para determinar si puede restaurar alguna forma de confianza o si estas acusaciones seguirán resonando como un eco de descontento entre las filas del gobierno. Gracias, presidente. Mire, este asunto es tan grave, tan doloroso para muchas mujeres, que lo último que necesitan es la crispación que ustedes trasladan. Lo que necesitamos son respuestas útiles. Y tenemos que ser conscientes de que el machismo es estructural. Nadie tapó absolutamente nada. Nadie tapó nada. En 48 horas se depuraron las responsabilidades. En 48 horas se pidieron disculpas y en 48 horas se dio respuesta. Aquí hay una diferencia muy clara.
con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes probablemente sigan haciendo, porque hay casos en todas las bancadas. Lamentablemente, ningún partido está indemne ante esta situación de machismo y de agresiones sexuales. Yo les pregunto, ¿van a hacer ustedes lo mismo que ha hecho Sumar? ¿Van a dar ustedes respuesta? ¿Van a depurar responsabilidades en 48 horas? ¿Van a pedir disculpas? Porque todavía estamos esperando las disculpas de hace 20 años del caso Nevenka. Esa es la diferencia. 48 horas, 20 años, señorías. La intervención de la ministra resalta la gravedad de la violencia machista y la necesidad de un enfoque constructivo en lugar de la crispación política. Al señalar que el machismo es un problema estructural, enfatiza que la lucha contra este fenómeno requiere respuestas efectivas y rápidas, no solo reacciones emocionales o políticas. Su afirmación sobre las acciones tomadas en 48 horas contrasta con la falta de respuestas adecuadas que, según ella, han caracterizado a otros partidos en situaciones similares. Además, al desafiar a los senadores a reflexionar sobre su propia historia y a actuar con responsabilidad, la ministra pone de manifiesto una crítica hacia aquellos que, en lugar de abordar el problema de manera directa, prefieren el discurso incendiario. La mención del caso Nevenka, con su larga historia de impunidad y falta de disculpas, sirve como un recordatorio contundente de que muchas víctimas aún esperan justicia. Este intercambio no solo subraya las diferencias entre los partidos en su enfoque hacia la violencia machista, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad colectiva en este ámbito crucial. No te pierdas este impactante video. La ministra da una lección contundente a la senadora del PP, desmantelando su discurso y poniendo en evidencia la hipocresía en el Congreso. ¿Quieres saber cómo defendió a las víctimas de violencia de género y puso en su lugar a la oposición? Suscríbete para más contenido como este. Muchas gracias. Mire, señora ministra de Igualdad, se lo voy a decir yo por qué lo taparon. Es lamentable que para usted y para el Partido Socialista sea más importante proteger a su gobierno de coalición en vez de defender a las víctimas. Es una vergüenza. Y quiero trasladar en nombre del Partido Popular y en el mío propio todo nuestro apoyo a las víctimas por agresiones sexuales, que han visto además cómo con su gobierno aprobaban la peor ley de la democracia, la ley del solo sí es sí, que ha rebajado las condenas a sus agresores y a sus violadores, que los han sacado incluso de las cárceles. Por cierto, ley de la que también podría beneficiarse el propio Errejón. Sí, señorías. Miren, las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, como confirmaron ayer públicamente, conocieron la denuncia de una mujer por acoso sexual no hace una semana, hace más de un año. De 48 horas, nada. No mientan. Lo han dicho ellas. Hace más de una semana, en plena campaña electoral. Claro. ¿Qué era más importante en ese momento? Lo más importante es que no hubiera un escándalo electoral y lo más importante era que no perdieran votos, aunque con ello dejaran tiradas a las víctimas y en concreto a esta mujer. ¡Qué vergüenza! Miren, lo metieron después en las listas electorales, lo auparon a portavoz parlamentario. ¿Este es el gobierno más feminista de la historia? ¡Qué catadura moral, señorías de la izquierda! Han pasado del hermana, yo sí te creo, al hermana, si es uno de los nuestros, cállate mejor. Eso es lo que han hecho ustedes. Miren, llegaron como adalid de la lucha contra Ruego vaya la finalizando, corrupción. señoría. Llegaron como adalid de la lucha contra la corrupción y del feminismo y se le han caído todas las pancartas. Han utilizado Senadora todo. Romero, la ruego finalice. Termino. Y desde luego lo único que han hecho es absolutamente nada, tapar las denuncias. Muchas gracias, senadora Romero. Gracias. La intervención de la senadora Romero Sánchez es un fuerte alegato que pone en tela de juicio la integridad del gobierno de coalición, acusándolo de priorizar su estabilidad política sobre la defensa de las víctimas de agresiones sexuales. Su crítica a la ley del solo sí es sí refleja un profundo desacuerdo con las políticas del actual Ejecutivo, al considerar que han debilitado las condenas a los agresores
y, en consecuencia, han puesto en riesgo a las víctimas. Al mencionar que las ministras feministas conocían denuncias de acoso sin actuar adecuadamente, Romero Sánchez no solo busca deslegitimar al gobierno, sino también señalar una aparente hipocresía en su discurso sobre el feminismo. La frase «hermana, yo sí te creo» versus «hermana, si es uno de los nuestros, cállate», encapsula su crítica a lo que considera una doble moral en el tratamiento de casos de acoso sexual dentro de su propio partido. Este tipo de confrontaciones en el Congreso no solo evidencian las tensiones políticas entre partidos, sino que también resaltan una lucha más profunda por la justicia y el apoyo a las víctimas en un contexto donde la violencia machista sigue siendo un problema crítico. La senadora apela a la responsabilidad moral y política, desafiando al gobierno a actuar con coherencia entre sus palabras y sus acciones. Ustedes hablan de cinismo e hipocresía. Ustedes hablan de cinismo e hipocresía. Ustedes que gobiernan en cientos de municipios con la extrema derecha, que niega el machismo, que niega la violencia de género, que han gobernado comunidades autónomas con la extrema derecha hace 2 días. ¿Qué cinismo es este? Ustedes utilizan a las víctimas, las echan como moneda de cambio, como arma arrojadiza, pero en realidad están gobernando con la extrema derecha. Ese es el cinismo de la derecha, ese es el cinismo del PP. Esa es lamentablemente... Señora ministra, si me lo permite... Tranquilícense, de verdad. Están muy nerviosos con este tema. Quizá... Perdón, señora ministra... porque usted... Señora ministra, si me lo permite un segundo, señora ministra. Por favor, ruego a sus señorías que cuando esté haciendo uso de la palabra quien le corresponde, y si tienen ustedes que hacer algún tipo de comentario, hay una zona exterior donde lo pueden hacer, que para eso se retransmite desde las pantallas de televisión lo que ocurre en el interior de la sala. Señora ministra, prosiga. Yo de verdad no voy a entrar en el y tú más. Me parece que no es útil para las mujeres. Yo lo que voy a decirles es ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Porque esa es la diferencia. La diferencia es un partido que responde y en 48 horas de puras responsabilidades políticas y partidos que miran hacia otro lado y gobiernan con la extrema derecha. Y por cierto, la LOGILS es una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y que una mujer sabe que cuando dice no y hay una relación sexual no consentida, hay una agresión. Esa misma ley que ustedes están criticando es la ley que permite a las víctimas, denunciar y sentirse protegidas. Por lo tanto, hablemos en serio, señorías. No utilicemos el machismo ni las agresiones sexuales como arma arrojadiza, porque este tema es trascendente para muchísimas mujeres que están sufriendo y hay que caminar hacia unas mejores soluciones e instrumentos que protejan a las víctimas. Por ejemplo, el artículo 5 final de la Ley de Paridad, que ustedes votaron en contra y, sin embargo, que obliga a todos los partidos políticos a depurar esas responsabilidades. O, por ejemplo, los centros de crisis 24 horas, que, por cierto, hay muchas comunidades autónomas que no los están poniendo en marcha en tiempo y forma y que son un instrumento para proteger a las víctimas y permitir que puedan librarse del silencio y de la vergüenza. Porque la vergüenza tiene que cambiar de bando, señorías, y aquí tenemos que estar todos los partidos concernidos en esa lucha. Y, por favor, hay un único partido que no está concernido por esta lucha, que es precisamente con el que ustedes, lamentablemente, gobiernan en muchos ayuntamientos. La diferencia entre la ministra y la senadora es un reflejo de la polarización política en torno a la violencia de género y el feminismo en España. La ministra, al señalar el cinismo de aquellos que gobiernan con la extrema derecha, plantea una crítica contundente sobre cómo ciertos partidos utilizan el debate sobre las víctimas como una herramienta política, mientras que, según ella, desatienden las necesidades reales de protección y apoyo. Su defensa de la ley del solo sí es sí y su énfasis en el consentimiento como eje central de las relaciones sexuales subrayan su compromiso con una legislación mando a todos los partidos a unirse en la lucha contra el machismo
en lugar de utilizarlo como arma arrojadiza en el debate político, que busca empoderar a las víctimas. Al mismo tiempo, invita a un diálogo más constructivo. Ya el juez interviene para moderar la discusión, lo que subraya la tensión en el ambiente y la necesidad de mantener un orden durante estos intercambios tan cargados emocionalmente. Sin embargo, la insistencia de la ministra en no caer en el "y tú más" refleja un deseo de que el enfoque se mantenga en las soluciones efectivas para las víctimas. Este tipo de debates son cruciales, ya que no solo influyen en la percepción pública sobre cómo se abordan estos temas sensibles, sino que también pueden tener un impacto directo en la implementación de políticas que afectan a muchas mujeres. La ministra parece estar abogando por una unión más allá de las diferencias políticas para abordar esta problemática social. Si te ha gustado este análisis del enfrentamiento en el Congreso, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan la verdad detrás de este debate. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la actuación de la ministra y la respuesta del PP? Y si quieres estar al tanto de más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Gracias por ver y hasta la próxima.